El universo está lleno de misterios, pero muy pocos hombres han sido capaces de mirarlo a los ojos y explicarlo como si fuera un truco de magia. Richard Feynman no era solo un físico, era un narrador del cosmos, un explorador de lo invisible, un hombre que creía que entender algo era más hermoso que cualquier obra de arte. Nació en Nueva York en el año 1918, en una familia humilde, pero con una mente que parecía no tener límites. Desde niño desmontaba radios para descubrir cómo funcionaban, no para arreglarlas, sino para satisfacer una obsesión, entender la realidad desde dentro. En la universidad ya era famoso por resolver problemas imposibles, pero también por su personalidad rebelde. No creía en memorizar fórmulas sin comprenderlas. Decía que si no podías explicar algo a un niño, entonces no lo habías entendido realmente. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado para trabajar en el Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló la bomba atómica. Tenía solo 20 y tantos años, pero ya estaba entre los científicos más brillantes del mundo. Allí aprendió algo que lo marcaría para siempre. El conocimiento puede cambiar la historia, para bien o para mal. Pero lo que realmente lo hizo legendario llegó después, cuando empezó a descifrar uno de los mayores misterios del universo: cómo interactúan las partículas fundamentales que forman toda la materia. Y lo hizo con dibujos, diagramas simples que parecían garabatos infantiles, pero que explicaban el comportamiento del universo con una precisión brutal. Los llamaron diagramas de Feynman, y con ellos el ser humano empezó a ver lo invisible. En los años posteriores a la guerra, Feynman regresó a la ciencia con una energía casi obsesiva. Para él, el universo no era una colección de ecuaciones aburridas, sino un escenario vivo donde las partículas bailaban, chocaban y se transformaban constantemente. Trabajó en la electrodinámica cuántica, una teoría que describe cómo la luz y la materia interactúan a nivel subatómico. Antes de Feynman, las ecuaciones eran tan complejas que muchos científicos pensaban que el problema era prácticamente imposible de resolver con precisión. Pero él tenía una idea diferente. En lugar de escribir páginas y páginas de matemáticas, empezó a imaginar caminos, trayectorias, historias que las partículas podían seguir. Cada línea representaba un posible viaje. Cada punto de encuentro, una interacción. Sus diagramas permitieron calcular con enorme precisión fenómenos como la interacción entre electrones y fotones. Y lo más increíble, los resultados coincidían con los experimentos con una exactitud casi perfecta, hasta más de 10 cifras decimales. En el año 1965, Feynman recibió el Premio Nobel de Física, junto a Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga, por sus contribuciones fundamentales a la electrodinámica cuántica. Pero lejos de comportarse como una estrella académica, Feynman seguía tocando bongos, contando chistes y enseñando física como si estuviera contando una historia alrededor de una fogata. Para él, la ciencia no era fría, era una aventura. Feynman no solo revolucionó la física teórica, también cambió la forma en que el mundo aprendía ciencia. Sus clases en el Instituto Tecnológico de California se convirtieron en legendarias. Los estudiantes decían que entrar a su aula era como asistir a un espectáculo donde el universo era el protagonista. No hablaba desde un pedestal, se movía, dibujaba, hacía bromas y contaba historias. Explicaba conceptos complejos como la mecánica cuántica o la relatividad con analogías tan simples que parecían magia. Creía que la curiosidad era más importante que la inteligencia y que hacer preguntas ingenuas era el primer paso hacia los grandes descubrimientos. Sus conferencias fueron recopiladas en los famosos libros conocidos como Las Conferencias de Feynman sobre Física, una obra que todavía hoy es utilizada por estudiantes y profesores de todo el mundo. Incluso décadas después de su publicación, siguen siendo consideradas una de las mejores introducciones a la física jamás escritas. Pero detrás del genio había un hombre profundamente humano. Perdió a su primera esposa, Arlene, por una grave enfermedad, y esa experiencia lo marcó para siempre. A pesar del dolor, nunca dejó que la tragedia le robara la pasión por descubrir cómo funciona la realidad. Decía que la vida, como el universo, era una mezcla de belleza, caos y misterio, y que entenderla, aunque fuera un poco, ya era un privilegio inmenso. Durante su paso por Los Álamos, Feynman vivió el lado más intenso de la ciencia aplicada a la guerra. Tenía 24 años cuando llegó al Proyecto Manhattan, un laboratorio secreto donde el tiempo parecía diluirse entre ecuaciones y explosiones nucleares. Cada día era una prueba de ingenio y resistencia. La responsabilidad era enorme. El menor error podía costar vidas. Feynman se encargó de la seguridad en Oak Ridge, Tennessee,
donde se enriquecía uranio para la bomba. Caminaba por pasillos llenos de trabajadores y tanques gigantes, calculando mentalmente los límites críticos para evitar accidentes nucleares. No siempre lo escuchaban al principio. Era el más joven, un recién llegado con ideas audaces, pero Oppenheimer lo respalda. Cuando Feynman señalaba un riesgo, su palabra se convertía en ley. Gracias a esa confianza, Oak Ridge nunca sufrió un accidente de criticidad durante toda la guerra. Más allá de la seguridad, Feynman estaba fascinado por la magnitud del proyecto, la concentración de mentes brillantes, los secretos que todos compartían y al mismo tiempo el temor constante de que un error desatara una catástrofe. Cada cálculo, cada medida, cada decisión era parte de algo mucho más grande que él mismo, y en medio de ese mundo de rigor y peligro, Feynman no dejó de ser humano. Su preocupación por su esposa enferma, Arlene, lo acompañaba en cada viaje, en cada noche de trabajo. Incluso allí, entre tubos de uranio y ecuaciones imposibles, la ternura y la humanidad seguían siendo su brújula. Uno de los momentos más importantes para Feynman en Los Álamos fue cuando Oppenheimer decidió confiarle un poder inusual, la autoridad real sobre la seguridad de las instalaciones de uranio. A sus 24 años, Feynman se convirtió en el experto a cargo de evaluar riesgos que nadie más se atrevía a cuestionar. Su trabajo consistía en caminar por los almacenes ruidosos de Oak Ridge, observar los tanques y tuberías y calcular hasta dónde podía acumularse el uranio antes de que ocurriera un accidente crítico. Lo hacía con tiza en mano, dibujando diagramas, revisando cada medida, haciendo preguntas incómodas que los ingenieros no querían escuchar. El joven físico no solo se limitaba a observar, daba instrucciones precisas. No más tanques grandes. Usen tuberías largas y delgadas. Mantengan los bidones separados. No apilen más de lo necesario. Al principio, muchos lo veían como un chico arrogante que se atrevía a cuestionar la experiencia de los adultos. Pero Oppenheimer había dejado claro que si Feynman decía que algo era inseguro, no había discusión posible. La confianza del director transformó al laboratorio. Cambiaron diseños, reescribieron procedimientos, y nunca ocurrió un accidente de criticidad durante la guerra. Esa experiencia le enseñó a Feynman algo que nunca olvidaría: la ciencia podía salvar vidas, y la confianza depositada en alguien podía cambiar el curso de la historia. Era un joven enfrentando gigantes, pero también moldeando la seguridad de todo un proyecto que definiría el siglo XX. El 4 de noviembre de 1943, Oppenheimer escribió una carta que cambiaría la vida de Feynman para siempre. La carta fue dirigida a Raymond T. Burge, jefe del Departamento de Física de Berkeley, y en ella describía al joven físico no solo como un genio, sino como un ser humano excepcional. Es, sin lugar a dudas, el físico joven más brillante aquí, y todo el mundo lo sabe, escribió Oppenheimer, pero no se quedó solo en la habilidad intelectual. Destacó su forma de trabajar con los demás, su capacidad de comunicarse con ingenieros, con premios Nobel, con cualquier persona que amara la ciencia. Incluso citó a Hans Bethe: preferiría perder a cualquier otros dos hombres antes que a Feynman de este trabajo presente. Y para completar la descripción, incluyó una frase que resonaría durante toda su carrera: es un segundo Dirac, solo que esta vez humano. Paul Dirac, de quien hablaba Oppenheimer, era un gigante de la física, famoso tanto por su brillantez como por su silencio. Podía pasar una hora sin hablar y aún así descubrir un error que nadie más había visto. Comparar a Feynman con Dirac era un honor, pero añadir la humanidad como rasgo distintivo era un desafío. Le decía al mundo que él no solo podía hacer física de nivel legendario, sino que también podía conectar con la gente, enseñar y colaborar. Feynman no sabía nada de esta carta durante años. Estaba concentrado en su trabajo diario, protegiendo vidas y resolviendo problemas que para muchos eran imposibles. Pero Oppenheimer había puesto su reputación en juego, creyendo en alguien que apenas tenía 25 años. Esa confianza fue un motor que acompañó a Feynman durante toda su carrera. Después de la guerra, Feynman intentó sumergirse en el trabajo académico, pero el mundo se sentía diferente. Había visto la fuerza destructiva de la ciencia aplicada, y el recuerdo de Arlene, su primera esposa, fallecida en 1945, permanecía siempre con él. Aún así, encontró refugio en la investigación teórica. Se concentró en la electrodinámica cuántica, un campo que describía cómo la luz y la materia interactúan a nivel subatómico. Era un terreno complicado, ecuaciones enormes, predicciones difíciles y una comunidad científica escéptica ante cualquier aproximación nueva.
En 1948, en la conferencia de Pocono, Feynman presentó por primera vez sus diagramas, esas líneas y curvas que representaban la interacción de partículas elementales. La sala estaba llena de los físicos más importantes del mundo. Algunos miraban sus dibujos con desconcierto, cuestionando si eran un truco visual o si tenían un significado real. Bohr, siempre el crítico más agudo, lo presionó intensamente, buscando cualquier error o exageración. Feynman se mantuvo firme, explicando cada línea, cada trayectoria posible, cómo cada cálculo se correspondía con la experimentación. Aunque no hubo aplausos al final, Feynman salió de la sala sabiendo que había defendido su visión, que sus ideas eran válidas y que algún día cambiarían la forma de ver la física. Ese momento fue crucial. Comprendió que la carta de Oppenheimer no era solo un elogio, era un desafío. Le decía al mundo y a sí mismo que podía llegar a la altura de los más grandes siempre que mantuviera su pasión, honestidad y humanidad en la ciencia. Años después, ese esfuerzo y esa perseverancia llevaron a Feynman a recibir el reconocimiento más alto de la ciencia. En la madrugada del 20 de octubre de 1965, sonó el teléfono en su apartamento de Pasadena. Al otro lado de la línea, una voz formal de Estocolmo le anunciaba que había sido galardonado con el Premio Nobel de Física, compartido con Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga, por sus contribuciones a la electrodinámica cuántica. Feynman se sentó en el borde de la cama, intentando asimilar la noticia. Todas las horas de trabajo solitario, los cálculos interminables, los diagramas incomprendidos en conferencias pasadas, habían dado fruto. La carta de Oppenheimer, escrita más de 20 años antes, parecía cobrar un significado profundo. Alguien había creído en él cuando todavía era un desconocido, y esa confianza había sido el motor que lo impulsó a llegar hasta allí. A lo largo de su carrera, Feynman combinó genio y humanidad. No se limitó a hacer física, enseñó a otros a ver el mundo de manera diferente. Sus conferencias eran famosas por ser entretenidas, con historias, experimentos en vivo, bromas y analogías que hacían comprensible lo incomprensible. Su objetivo siempre fue uno, que cualquiera, sin importar su edad o formación, pudiera maravillarse ante las leyes del universo. Incluso tras recibir el Nobel, Feynman siguió explorando, tocando bongos, rompiendo códigos, contando historias de su vida en Los Álamos y, sobre todo, recordando que la curiosidad y la pasión son más importantes que cualquier premio o título. Su legado no se limitó a sus descubrimientos científicos, transformó la forma en que el mundo percibe la ciencia, mostrando que la mente humana, guiada por la pasión y la honestidad, puede tocar lo que parece inalcanzable. Feynman siempre destacó por su manera única de combinar rigor y diversión. Para él, la ciencia no era solo ecuaciones, era un juego, una exploración, una historia que podía contarse. Durante sus años en Caltech, enseñó a generaciones de estudiantes a cuestionarlo todo, a dudar de las respuestas fáciles y a buscar explicaciones que realmente tuvieran sentido. Sus conferencias se convirtieron en legendarias. Entrar a su aula era como asistir a un espectáculo donde el universo era el protagonista. Feynman dibujaba diagramas en la pizarra, realizaba experimentos improvisados, contaba anécdotas de Los Álamos o de sus años resolviendo problemas imposibles. Cada clase era una invitación a mirar más allá de lo evidente, a maravillarse ante lo desconocido, a pensar con creatividad y libertad. Pero su vida no estuvo exenta de dolor. La muerte de Arlene, su esposa, lo marcó profundamente, y su experiencia en la Segunda Guerra Mundial lo hizo consciente del poder y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Aún así, Feynman nunca permitió que la tragedia apagara su curiosidad ni su humor. Decía que aprender es un privilegio y que la verdadera recompensa de la ciencia no estaba en los premios ni en la fama, sino en entender cómo funciona el mundo, en descubrir patrones donde otros solo veían caos. Esa filosofía guió cada paso de su vida, desde los laboratorios secretos de Los Álamos hasta los escenarios académicos más prestigiosos del planeta. Su historia nos recuerda que el conocimiento no es solo poder, es también humanidad, pasión y el coraje de mirar más allá de lo conocido.